que me recuerda la forma del relato del sueño, o de cómo se estructura un sueño y cómo se lo puede Sí, acceder después a partir de estas cosas que son el relato del sueño. exacto. Por eso creo que hay una zona de experiencia, de expectación, que pasa por la pérdida y la inefabilidad. Inefabilidad Interesantísimo. en el sentido de que no podemos, digamos, apresar esa experiencia en estructuras de lenguaje. Realmente no hay forma. Y en ese aspecto, la expectación se parece a otras experiencias, fundamentalmente experiencias de intensidad, como pueden ser, no sé, yo he escrito sobre este tema, ¿no? El sueño, la infancia, la muerte, lo sagrado, el horror, el amor, digamos, un montón de experiencias de intensidad que te despalabran. Cuando yo salgo de ver una obra de teatro que realmente me conmovió o me emocionó, o me movilizó, o me hizo pensar, o me pareció un gran acontecimiento en términos estéticos, la sensación es que no puedo hablar. Si alguien me dijera, che, ahora por favor contanos qué te pareció, yo diría pavadas. Diría, mirá, no me acuerdo muy bien lo que vi, pero me encantó, me encantó. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado, me llamaban de la radio, en un programa en Radio América, me acuerdo, un muchacho que se llama, no sé si sigue trabajando, que se llama como María Oneto, pero Mario Oneto se llama, y este chico me llamaba apenas yo salía del teatro, y la sensación era balbuceo total. Entonces creo que hay algo muy diferente entre esa zona inefable de la experiencia espectatorial con la construcción que hacemos a posteriori de la experiencia espectatorial para, por ejemplo, ¿cómo se llama? Escribir una crítica o hacer una recomendación o no sé, o hacer una reseña del espectáculo, ¿no? Por eso yo creo que también esto, y ahí ya le doy la palabra a Gustavo, yo creo que también esto tiene que ver con la forma en que nosotros promocionamos la relación con el teatro, porque si yo le digo a un espectador, mira, vos vas a ir al teatro a atravesar una experiencia y estate tranquila o tranquilo porque nadie te va a pedir que vos proceses esa experiencia. Es decir, la experiencia es algo insustituible, es tuyo, nadie te va a preguntar nada, nadie te va a decir nada al respecto. Y si al revés, yo le digo, bueno, estate atento con lo que sentís, porque después tenés que hacer un deber, vas a tener que contestar 10 preguntas para entregar, para aprobar el trabajo práctico. Realmente se produce una suerte de presión sobre la expectación que la afecta. Esta es la discusión que yo he tenido siempre con formación de espectadores, tal como lo entienden algunos sistemas escolares, ¿no? Que es esto de, para que ustedes me entiendan, llevan a los chicos a ver una obra de teatro y después les dan una tarea para contestar en casa, ¿no? Entonces, hay algo que no tiene nada que ver entre la tarea para contestar en casa con la experiencia de la expectación. Y la sensación es que tendría que ser al revés. La idea sería, miren, vamos a ir a ver teatro, pero es como ir de picnic, ¿no? No les vamos a preguntar después qué sanguchitos comieron, con quién hablaron, si había hormigas en el pasto o si era un lindo día, sino es la experiencia del picnic. Eso es de ustedes y pasen lo lindo. Y después si tienen ganas charlaremos y cada cual dirá lo que se le cante, pero de ninguna manera vamos a estar forzando las cosas. Por eso a mí me encantó, el otro día me mandaron que después me gustaría, si quieren verlo, me mandó un chico de Ecuador, de una universidad, no me acuerdo el nombre en este momento, es una de las universidades privadas de Ecuador, hizo un trabajo de gestión donde incluye la formación de espectadores en las clases de teatro. Es decir, no en las clases de literatura o en las clases de
¿cómo se llama?, de castellano, digamos que, digamos, el docente que da formación de espectadores es el docente de la materia teatro. ¿Se entiende? Porque este es el otro tema, la formación de los docentes de castellano y de literatura, que el teatro les importa tres pitos, no tienen formación como espectadores, entonces ahí hay algo muy raro de desfasaje. En cambio, si el mismo docente de teatro, el que les da juegos teatrales, el que los hace representar, el que los hace hacer ejercicios, incluye como parte de esa formación el vínculo con la expectación. Por ejemplo, en una clase de teatro viene una actriz y hacen una obra y la idea es que ellos vean y disfruten esa obra. Me parece que ahí hay algo mucho más interesante. Ahora, lo que estuve investigando es que esa tradición ya existe en la Argentina desde los años 30. Fundamentalmente las famosas hermanas Cossettini, que fueron las primeras que impulsaron esta cuestión. Nosotros en el Instituto de Artes del Espectáculo tenemos un área de artes y educación muy buena, y tenemos a dos cráneos que saben muchísimo el tema de la educación formal, el teatro y la educación formal, en la primaria y en la secundaria. Ellos vienen haciendo una historia para un Filosit que estamos haciendo en el instituto. Y es interesantísimo la tradición que hay de esta práctica, ¿no? Por eso, tal vez esto nos dé más herramientas para discutir, por ejemplo, lo que hace el Teatro San Martín, o lo que hace el Teatro Cervantes, o lo que hace, no sé, los organismos municipales cuando agarran a los pibes, digamos, los llevan a ver una obra de teatro, y después en la clase de literatura o en la clase de castellano hacen ejercicios con una grilla uniformada, ¿no? Eso yo estoy en contra, pero totalmente. Yo pienso que ir al teatro, si vos querés formar espectadores, ir al teatro tiene que ser como ir de picnic de primavera. Es decir, los pibes tienen que sentir que el aprendizaje es el atravesar la experiencia de la expectación y no joderlos más con otra cosa, salvo integrarlo a los ejercicios teatrales o las prácticas teatrales, ¿no? Gustavo. Vos sabés que hay una experiencia, ay, perdón, es re cortito, Dale, que dale, dale. hacen las abuelas. No, porque justo era lo que vos decías, hay una experiencia de abuelas cuentacuentos que van a los colegios y cuentan a los niños de la primaria. Y ellas se centran en un proyecto de Mempo Giardinelli, de la fundación de él, sí, en donde el lineamiento es que el niño atraviese la experiencia de escuchar y nunca se les den actividades de interpretación de textos, de respuesta de preguntas, iba en el sentido, no hablo más. Sí, no, tal cual, tal cual, tal cual. Por eso, después, si tienen ganas, les podemos pasar es una película de 15 minutos, donde este chico habla de la experiencia que hizo en unas escuelas, creo que es la escuela Juan Pablo II, durante un año, digamos, metiendo formación de espectadores en las clases de teatro. Natacha, ¿Gustavo está? Yo no lo veo. Estoy. Ah. A veces apago porque los veo medio entrecortados, a veces las veo y los veo medio entrecortados, entonces por las dudas apago. Lo voy a volver a hacer, no se ofendan. Ahora vuelvo. Decía, sí, bueno, también, antes hablabas del tema, lo que hace es también muy bueno el Teatro Cervantes, está muy bueno con el TN accesible, con el lenguaje de señas argentino, eso es increíble lo que están haciendo. Sí. Y volviendo para atrás, lo que hace Cecil y el equipo, con el equipo es una misión titánica, estamos de acuerdo con eso, como me parece admirable. Y está muy bueno lo que comentó de que creo que con un grupo con el que experimentaban, le pasaban como las obras, podían acceder a una plataforma en la que miraban las obras, y creo que no podían ponerle pausa, entonces como que si salían o si tenían que interrumpir, se perdían tipo lo que seguía, y tenían que volverla a ver. Me pareció como, no sé, me recordaba cuando miraban por ahí una película en cable, que por ahí la miraba de un tirón, que por ahí ahora no me pasa, entonces me pareció interesante, está bueno eso. Sí, sí, tal cual, tal cual. Me parece que es bien interesante porque ahí te obliga a darle una unidad temporal a la experiencia.
Ahora, lo interesante luego es, bueno, que volvés, supuestamente, yo intervengo en esos ejercicios vieron que tenés un dispositivo por el cual podés ir escribiendo lo que te va pasando y lo que vas sintiendo y bueno, primero que te distrae tremendamente de lo que estás viendo, ¿no? Y por otra parte, llega un momento que no, digamos, el registro que haces es absolutamente limitado respecto de lo que realmente te está pasando. Porque es imposible capturar la experiencia en estructuras lingüísticas. Volvemos a la idea de inefabilidad. Hay una zona donde vivimos que no pasa por el lenguaje, que no atraviesa el lenguaje y que sin embargo, a pesar de que no se constituye en lenguaje, es muy importante porque, digamos, tiene que ver con la ratificación de un campo existencial. Digamos, yo puedo salir digamos, absolutamente ignorante de qué es lo que me pasó en un espectáculo o de qué trata el espectáculo o, digamos, la sensación de tener un bache en la información y sin embargo salir en un estado de felicidad o en un estado de afectación que, que verdaderamente es mucho más relevante para mi existencia que recordar si el actor entraba con zapatillas o entraba con mocasines. Digamos, el análisis semiótico en ese aspecto genera una suerte, esto ya se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Genera una desnaturalización del ejercicio de la expectación, ¿no? Yo me acuerdo, uno de mis primeros trabajos de investigación lo hice con Pelletieri y fuimos a ver 8 veces, fuimos a ver El Partener de Mauricio Cartún para hacer un escrito para una revista internacional que hicimos en conjunto. Y era muy gracioso porque después de verlo 8 veces, era la época que todavía no se filmaban los espectáculos, estábamos llenos de dudas, llenos de dudas. En un momento yo, Pelletieri me miraba y me decía, el pibe entra con el poncho puesto, tiene el poncho puesto, o lo trae al hombro. Digo, Osvaldo, no me acuerdo, no me puedo acordar, sinceramente. ¿Y cómo averiguamos? Y lo llamo a Cartoon y le preguntamos, no sé, pero a ver, eran muchos más los baches en la información sobre el acontecimiento desde el punto de vista semiótico que lo que podíamos aportar en otra dirección, digamos. Así y además, que, bueno, incluso siendo exhaustivo y tomando notas para después tener que hacer una nota, por ejemplo, analizar la obra para una monografía o una nota periodística, creo que a vos, Jorge, te pasa lo mismo porque yo vi tu cuaderno de notas de apuntes de obras. No sí. Solamente aparece texto, aparece una cantidad de dibujitos, chirimbolos, flechas variadas, letra ininteligible, que tú decís, ah, sí, yo anoté esto justo cuando hubo el apagón, no veía nada y no sabía qué era, y te quedó 3 renglones superpuestos en un palimpsesto. Y hay veces que los dibujitos te dicen más que las cosas precisas que anotaste, por ejemplo. Y no son los dibujitos de la escenografía. No sé qué dibujitos son. Hay veces que no sé qué. Yo hubo una época... las propias notas. Yo hubo una época que iba con una cámara de fotos vieron algo que ahora se hace mucho con los celulares. No sé si yo, por ejemplo, la última vez que fui al teatro, delante de mí había una señora que filmó con su celular toda la función. Y yo terminaba viendo la obra a través del celular de ella, porque no podía no verla en medio de la oscuridad. La luz del celular era muy pregnante, obviamente. Pero lo que me gustaría decir, como resumen, si les parece, es que tal vez lo más importante que te está pasando en la expectación no lo registrás en las notas, porque hay algo que se instala en tu inconsciente y vos no sos consciente de eso que se instaló. 2 semanas después estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con recordar el espectáculo o con escribir la crítica del espectáculo, y aparece en tu memoria, estalla en tu memoria una imagen, y vos decís,
mirá vos, ¿por qué volvió esto? ¿Por qué? Es decir, me parece que hay que habilitar esa zona. Hay una zona que creo yo tiene que ver con el concepto de inefabilidad, tiene que ver con el concepto de ilegibilidad, ¿no? Fíjense cómo se desnaturaliza, la semiótica sobre todo, desnaturaliza el análisis de los espectáculos que, digamos, desde el punto de vista de la recepción, ¿no? De la expectación, que, digamos, realiza operaciones de análisis que serían imposibles en el acontecimiento, porque para poder ver algo hay que no ver otras cosas. Entonces uno, más que viendo, está todo el tiempo no viendo, digamos. Entonces creo que hay que empezar a trabajar desde ese lugar, ¿no? Por eso yo lo que propondría es más bien, digamos, más que alguien tomando nota o escribiendo o completando una grilla, pienso más bien en un espectador que acepta el campo de experiencia y disfruta el campo de experiencia, no se somete a lo que sería un deber ser de la recepción, digamos, a un modelo de recepción, y finalmente luego puede, a lo largo de una experiencia, ir rescatando algunas cuestiones como por ejemplo ciertos recuerdos, ciertas imágenes, ciertos aprendizajes. Por ejemplo, ponele, te apareció una imagen del espectáculo 2 semanas después, capturás esa imagen y la analizás y te preguntás por qué apareció, qué es lo que te resultó pregnante, etc. Pero de ninguna manera pretender que un espectador sea una suerte de inventariador de Big Data. Eso me parece una locura. En términos fenomenológicos, me parece una locura. Yo entiendo que sirva a los científicos, pero realmente me parece que tendríamos que estudiar digamos, la recepción o la expectación, la tendríamos que estudiar en la singularidad de su acontecimiento, digamos, ¿no? En una fenomenología del acontecimiento. Y si pensamos esa fenomenología del acontecimiento, organizar las políticas pedagógicas, digamos, las políticas de gestión al servicio de esa fenomenología de acontecimiento, donde lo más importante es el inconsciente, la inefabilidad, la ilegibilidad, la zona de experiencia existencial que no pasa por el lenguaje, ¿no? Es la pérdida. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno vuelve sobre un espectáculo que además la memoria deforma todo el tiempo. Vieron que te acordás una cosa y cuando volvés sobre el espectáculo, vos decís, che, pero ¿de dónde saqué yo que pasaba esto? ¿No? Ahí entra este tema de que la memoria compite con la historia, digamos. Históricamente pasó esto y la memoria construyó otra cosa, ¿no? Yo estaba viendo ayer Postales Argentinas de Bartiz, en el video que está colgado en YouTube. Yo ese espectáculo lo vi 11 veces y realmente recuerdo cosas que en el video no vi. Es muy probable que las haya inventado, es muy probable. Así que bueno, me parece que ahí está el giro epistemológico. Y por supuesto, el otro gran giro, que es no pensar al espectador solamente como un receptor de signos, sino más bien como un sujeto complejo que con esos signos está haciendo un montón de otras cosas que por supuesto no tienen que ver con el espectáculo, ¿no? Suponete, empezás a hacer una cantidad de asociaciones y de apropiaciones del espectáculo y no son pertinentes para el Big Data, porque vos decís, che, pero estás escribiendo unas boludeces infernales que no tienen nada que ver con el espectáculo. Y bueno, pero es la forma con la que yo me relaciono con el espectáculo, ¿no?
ahí aparece el espectador como sujeto, ¿no? No como receptor, el espectador como sujeto, ¿no? Que es el... Siempre me acuerdo de esa que gran decías campo. cuando una vez decía que habías ido a ver un espectáculo y tu señora decía, un silloncito así me gusta para el living. Exactamente, tal cual, tal cual. Eso es un ejemplo de que realmente uno no sabe qué está haciendo cada espectador y cada espectadora con el espectáculo. Y después, digamos, pretender normalizarlo en una supuesta situación de recepción correcta y efectiva, me parece una locura. Realmente me parece una locura. Bueno, pero son dos caminos, son dos actitudes epistemológicas diferentes frente a la expectación. Lo que me fascinó de este pibe, Jonathan, no me acuerdo el apellido, después me pidieron que yo tenga una reunión con él en público, digamos, que discutamos ahora en una sesión que va a organizar la universidad, justamente para discutir. Lo que me pareció revolucionario es esto de la formación de espectadores adentro de las clases de teatro. Me parece genial. Bueno, Natacha, ¿pudimos mandar la información de lo que pasa esta semana con las escuelas, con la red internacional? Pasando en limpio rápidamente, después ustedes lo ven, pero a mí me interesa mucho si pueden asomarse un poquitito a ver el trabajo de otras escuelas de espectadores. A ver, una es la actividad de Marielos Fonseca, que es la codirectora de la Escuela de Espectadores de San José de Costa Rica, que esto va a ser el próximo jueves a las 19 horas. La otra actividad es que se abrió ya la Escuela de Espectadores de Morón y se va a estar proyectando un espectáculo filmado y luego se va a analizar con los teatreros. Yo de esas dos me quedaría con la primera, con la de Marielos, que me parece bien interesante. Después tenemos hoy a las 21, cuando termina la Escuela de Buenos Aires, vamos a tener una sesión de la Escuela Internacional de América Latina y el Caribe, que es un encuentro con Luis de Tavira. Luis de Tavira es, no sé, es como el Gardel de las prácticas teatrales en México. Realmente un tipo, no sé si lo han leído, pero él tiene 3 o 4 libros realmente muy importantes sobre teoría del teatro. Es un artista investigador, es un filósofo de la praxis. Es un tipo fascinante realmente y de una enorme influencia digamos, en el teatro iberoamericano, ¿no? Un tipo que a mí me tocó participar en un encuentro en Pátzcuaro, en un gran centro de investigación teatral que está en medio de un bosque, una cosa hermosísima, muy cerquita de Morelia, en México, y estábamos todos reunidos, éramos como 200 críticos y investigadores y qué sé yo, y todo el mundo puteando en contra de Luis de Tavira, porque Luis de Tavira esto, porque Luis de Tavira esto. Bueno, cayó Luis de Tavira y era como si un santón, ¿vieron? Todo el mundo, me acuerdo la imagen del tipo caminando adelante y toda la gente que lo criticaba y que yo caminando detrás de él en una especie así como de, yo dije, esto va a ser una especie de rito religioso, es que además el tipo de jesuita, se formó como jesuita, y este centro de investigación de Pátzcuaro es un lugar que está armado como si fuera un convento jesuita, armado por Tavira. Es un personaje muy interesante, realmente, además de un gran director y un teórico, digamos, fascinante, la verdad. Bueno, y eso es hoy, y hay una más, ¿no, Natacha? Perdóname que no me acuerdo. Hay 2 más, pero de esa todavía no tenemos la información completa. ¿Y cuál era la? Me falta ahora te una digo, que... para bancame un segundo, que tengo la internet medio lenta, pero había 2 incompletas, ¿te acordás? Para un segundo.
ya lo busco. ¿Qué, Nora? Decime. Uno era... Perdón, la de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez. Exactamente. Espíritu Apache y Puerta Abierta. Esas dos cosas eran. Puerta Abierta es la de Morón. Sí, cierto. Y Espíritu Apache es el miércoles, es un poco tarde porque vieron que Ciudad Juárez tiene 3 horas de diferencia con nosotros, pero creo que va a ser muy interesante. Ciudad Juárez, ustedes saben, es la ciudad hundida por los femicidios y por el tema de los carteles de droga. Yo he ido a dar clase allá, es tremenda, está toda la ciudad empapelada con unos afiches negros, con unas cruces rosas. He podido ver mucho teatro allá y me ha impactado muchísimo el contexto, ¿no? Pero esta gente está haciendo una escuela de espectadores que anda muy bien en Ciudad Juárez. Y es interesante por si tienen ganas de asomarse, porque bueno, esta semana tenemos como una acumulación de la Escuela Internacional, la Escuela de Morón, la Escuela de Costa Rica y digamos, la Escuela de Ciudad Juárez. Y está también una quinta actividad que se nos escapó, que es la de Pablo Mascareño, pero que no vamos a poder seguirla porque va a estar en simultáneo a la actividad de la Escuela de Buenos Aires. Pablo Mascareño dirige la Escuela de Espectadores de Mar del Plata, que tiene muchos alumnos, y dirige la Escuela de Espectadores de San Isidro, en la, digamos, conurbano norte, y es muy interesante también lo que hace. Hoy va a estar trabajando sobre Un enemigo del pueblo, la versión que está en Teatrix. Bueno, a mí me gustaría, si les parece, comentar brevemente, porque ya nos queda poco tiempo de clase. El otro día sacamos la cuenta que daban 5 clases, pero parece que no son 5, son menos clases, porque creo que tenemos un feriado, ¿no, Natacha? En el medio. Hay un... Sí, hasta donde vi, el 21 es feriado, Sí. así que esa no tenemos, y no estaríamos terminando la primera semana de julio, sino la última de junio. Claro, la anterior, porque en realidad las clases terminarían, digamos, el día que nos corresponde, el lunes, que nos corresponde de esa semana, sería el último de junio, ¿no? Entonces... Claro, porque las clases terminan un 2 de julio, que es viernes. Exactamente. Entonces, lo que a mí me gustaría es ver si podemos, en una de las clases que nos quedan, hablar un poquitito sobre el tema de monografía y sobre todo hablar un poquito de metodología de investigación para dar ciertas herramientas fundamentales para que ustedes puedan no solamente hacer el trabajo monográfico, sino de alguna forma tomar conciencia sobre bases de metodología de investigación artística, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos una base que tomamos de una gran metodóloga que se llama María Teresa Sirven, es una metodóloga de la UBA. Ella viene del campo de ciencias sociales y ciencias de la educación, pero nosotros traspolamos una base, digamos, muy pedagógica, reduciendo, digamos, la cocina de una investigación, digamos, el arranque de una investigación a 9 preguntas, que son las que en principio estaríamos proponiendo o la clase que viene o la otra. Después tenemos que ver exactamente qué día lo hacemos. Pero estaría muy bueno que ustedes luego nos puedan completar un formulario contándonos un poquitito qué es lo que tendrían ganas de escribir para la monografía. Digamos, ahí tendrían que poner un título y completar las 9 preguntas, básicamente, digamos, como un borrador, para que nosotros sepamos más o menos hacia dónde va la investigación que van a hacer. En principio... Perdón. Sí, dale. ¿Te puedo hacer una consulta? No sé muy bien cómo funcionan los seminarios, si es igual que el tema de las materias, que desde hace unos años acá no hay final, acá hay que presentar un trabajo, pero como en las materias no se puede rendir final como en la primera instancia
Es decir, si yo cursé una materia ahora, yo no podría rendir final ahora en julio. Está esa nueva disposición hace unos años en PUAN. Sí. Con los trabajos, ¿yo puedo presentarlo ahora en julio y que se me corrija en julio? Porque es mi último cuatrimestre, entonces quisiera saber si... Sí, no hay ningún problema, y además si vos estás terminando, por supuesto, aceleramos la corrección como para que lo tengas cuanto antes. Eso desde ya. Se puede hacer eso, se puede presentar el trabajo ahora en julio y que esté, digamos, corregido. No sé muy bien cómo funcionan los seminarios, cuándo se corrige, cuándo se pone la nota, no. Estoy un poco perdida con eso. Pero... No, depende del trabajo. Si vos presentás un trabajo que nos exige una corrección compleja, suponete, no sé, por ejemplo, presentás el análisis de un espectáculo y tenemos que ver un video de 3 horas y comprobar que lo que escribiste tiene que ver con el video, o sea, lleva mucho más tiempo. Depende del trabajo que vos presentes, pero se puede hacer la corrección muy, muy rápidamente. Después lo que hay que ver es que pase la nota, que eso ya no depende de nosotros. La mandamos al departamento de artes y ellos la mandan al departamento de alumnos. No es como antes, donde nosotros nos conectábamos con el departamento de alumnos. Ahora es por esta mediación, pero eso es muy sencillo. Es cuestión de que ustedes se fijen que aparezca en el registro digital de las notas, que aparezca la nota y que coincida con lo que nosotros les avisamos que es la nota de la monografía. Nosotros no corregimos borradores, o sea, les pedimos que lo que nos entreguen es el resultado del trabajo monográfico. Después sí lo que podemos hacer es decirles, mira, está flojo en este aspecto, falta fundamentar esto, y ahí lo devolvemos para que ustedes lo vuelvan a hacer. Pero no aceptamos, digamos, corregir borradores, porque si no sería una tarea infinita. Realmente el borrador siempre va a ser el trabajo. Entonces, la idea es que ustedes le pongan un punto de cierre, entreguen el material y nosotros lo leemos, y por supuesto, si vemos que hay algo que no está bien, no funciona, o que falta, o que supongamos no se cumple, o etcétera, les pedimos que lo rehagan. Pero no creo, nos ha pasado, no sé, 2 veces. Me acuerdo una vez un alumno entregó, en vez de entregar una monografía, entregó un cuento, por ejemplo, ¿no? Entonces lo recibimos, lo leímos, nos encantó el cuento, pero se lo devolvimos, dijimos, mira, no, tenés que hacer una monografía, digamos, y ahí sí, en vez de bocharlo, digamos, no, le devolvemos para que él lo pueda volver a hacer, ¿no? Y una cosita que les anticipo, que les vamos a pedir, por una cuestión de organización nuestra, porque damos muchas clases y recibimos muchos trabajos, es que si pueden, por favor, entregar por duplicado, por mail, con copia a Jorge y a mí, y por la plataforma. Así se nos ubica fácilmente. O sea, es el mismo archivo por la doble vía. Simplemente eso. A mí me gustaría, si les parece, contarles un poquito de ese modelo, pero lo vamos a desarrollar probablemente la próxima. Con esto lo que estamos es invitando a que ya vayan pensando qué es lo que quieren hacer. Digamos, como es un campo muy abierto y como es un campo en el que prácticamente no hay nada y hay mucho malentendido, me encantó el otro día una pregunta que le hicieron a Cécile Jeantrem-Breillon, ¿no? Cuando le preguntan si su base teórica no era el libro École du Spectateur de Hubbersfeld, ¿no? De Anne Hubbersfeld. Y por supuesto, ella no nombra ese libro porque ese libro, a pesar de que se llama Escuela del Espectador, no tiene nada que ver con las escuelas de espectadores. No sé si ustedes han visto ese libro alguna vez. Es muy gracioso porque uno piensa debe ser un tratado sobre las escuelas de espectadores. No, en realidad ella usa una suerte de figura metafórica, ¿no? Donde dice que digamos, el entrenamiento semiótico sería una suerte de escuela de espectadores, pero... Claro, de hecho, acá cuando se tradujo, no se tradujo en Argentina, en España, el título que le pusieron fue Semiótica del Teatro 2.
Claro, semiótica del teatro. O sea, que es en realidad lo que es. Digamos, con las escuelas de espectadores no tiene nada que ver. O sea, solamente podés pensar que tiene algo que ver con las escuelas de espectadores por la coincidencia con el título, si ni te asomaste al índice, ¿no? Y por eso me encantó la respuesta amable de Cecil, que dijo, bueno, conozco a Obergefell, pero no la uso porque, no, es que no la podés usar, no te sirve para escuela de espectadores, ¿no? Con esto lo que quiero decir... Una Sí. cosita más que quería agregar antes de olvidarme es para la clase que, digo, para optimizar, porque creo que si no contamos mal, nos quedan 2 encuentros más. ¿No son 3, Natacha? No, porque es el que viene 14, 21 feriado, 28 última clase. Ah, bueno. Entonces, capaz podemos poner después una más. Pero digo, para optimizar el encuentro de la que viene, el metodológico que va a ser Jorge, pensamos que estaría muy bueno si cada quien puede traer, aunque sea muy esquemáticamente, cuál sería el tema que le gustaría trabajar, con qué focalización y con qué corpus, con qué materiales. Simplemente eso, aunque más no sea muy grandes rasgos, para poder laburar mejor, ¿no? Y que les sirva más a ustedes también la clase. Y una cosa que me gustaría decir es que tenemos como varios andariveles posibles dentro de la monografía. Por un lado estaría, por ejemplo, el rastreo de información sobre espectadores reales y espectadores históricos, ¿no? Que es un tema muy interesante. Por ejemplo, tomar una revista como la revista Comedia, una revista de los años 20 en la Argentina, especializada en teatro, y rastrear, por ejemplo, lo que no solamente los textos que publican los espectadores a través del correo, por ejemplo, sino también las referencias a situaciones de expectación vividas, digamos, en los estrenos, en las temporadas, ¿no? Luego estaría también el espectador explícito, que es otro tema muy interesante. Por ejemplo, tomar el corpus de un ensayista o de un artista, no sé, pienso, no sé, Schwitters, por ejemplo, ¿no? Y ver qué imagen construye, digamos, cómo piensa al espectador en sus textos teóricos. O supongamos, el espectador no sé, en los textos de Pirandello, en el humorismo de Pirandello, ¿no? Ahí tendríamos lo que llamaríamos un espectador explícito. Luego estaría el espectador implícito, que a mí me interesaba ver si podemos hoy brevemente trabajarlo a partir del drama moderno, que consistiría en describir una poética, ya sea en el plano abstracto o en el plano micropoético, digamos, y observar el diseño de espectador que esa poética estaría construyendo. Hoy me gustaría que lo hagamos, por ejemplo, con el drama moderno, con la estructura del drama moderno ibseniano, un poquito para ver la metodología. Después tendríamos el espectador representado, ¿no? Que ustedes saben es otra zona fascinante, que son las construcciones poéticas de situaciones de expectación. No sé, en la plástica, en la ópera, en la literatura, en los cuentos, no sé, por ejemplo, creo que hemos dado algunos ejemplos, el famoso cuento de Julio Cortázar, Instrucciones para John Howell, que es un cuento centrado en la situación de expectación, ¿no? Además es un cuento dedicado a Peter Brook, justamente. Bueno, y finalmente tendríamos la idea de la experiencia del espectador voluntario y lo que llamamos el espectador abstracto, ¿no? Por ejemplo, en relación al espectador abstracto, sería muy interesante, por ejemplo, hacer una lectura crítica, analítica del libro de Catherine Boucault, por ejemplo, ¿no? Con su propuesta de el espectador postdramático, el concepto
qué sería la poética abstracta de la expectación postdramática, ¿no? Es decir, que tenemos muchos andariveles y también, por supuesto, esos andariveles yo les pido que lo hagan pasar por lo autobiográfico, que lo hagan pasar por el propio cuerpo, digamos. Por ejemplo, no sé, ustedes, ponele, hay alguien que es discípulo de, invento, digo cualquier cosa, no sé, de Claudio Tolcachir. Entonces podría hacerse una muy buena monografía sobre la pregunta por el espectador explícito en una entrevista con Claudio Tolcachir, ¿no? Donde se pueda procesar esa entrevista desde distintos ejes, no sé, desde preguntarle, por ejemplo, cómo cambió el diseño de espectador a partir de, por ejemplo, los cambios del pequeño teatro doméstico del año 2001 en Boedo 440 a verdaderamente esta pequeña empresa de fama internacional que es Timbre 4 con sus 2 sedes en este momento, ¿no? Entonces, también piensen esto, háganlo pasar por lo que les gusta, por lo que realmente está conectado con su proyecto de investigación, ¿no? No sé, estoy pensando en el caso de Marina, por ejemplo, qué pasa con el mimo y la expectación, ¿no? O por ejemplo, no sé, pensar el diseño de espectador que hace el espectáculo Cloqueten de Víctor Hernando, por ejemplo, ¿no? Que está basado en el rito del Jaín del pueblo Selknam, ¿no? Una forma de teatro liminal de Tierra del Fuego anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, por favor, vengan la próxima, si tienen ganas, con alguna propuesta, con alguna idea. En todo caso, haremos una aproximación. Esto no quiere decir que ustedes tengan que tener resuelto este tema antes de que termine la cursada, pero estaría bueno que empiecen ya a poner el acento en la elección de un tema de monografía. Otra posibilidad es hacer un estudio, un análisis de lo que observaron en el comportamiento de la escuela de espectadores, por ejemplo. Si la experiencia de la asistencia a estas 10, 11, 12, 14 clases de la escuela de espectadores les permite sacar algunas conclusiones. O, por ejemplo, una propuesta de gestión, que sería cómo llevarían adelante ustedes una escuela de espectadores a partir de la experiencia que atravesaron en estas semanas, ¿no? Es decir, en ese sentido, la verdad que tenemos una libertad enorme, muchas posibilidades, y en cuanto ustedes puedan decidir un tema, nosotros podemos empezar a orientarlos con la bibliografía, con la estructura metodológica, etcétera, etcétera. Así que un poquito les proponemos esto para la semana que viene, si les parece. Así ya empezamos un poco a trabajar esa cuestión. Lo que me gustaría, si me permiten, Natacha, avanzar un poquito sobre este tema de las poéticas, digamos, lo que llamaríamos el espectador implícito, digamos, en las poéticas. Yo me acuerdo uno de los mejores exámenes que tuvimos, ¿te acordás, Natacha? En la facultad, en la cátedra de Historia del Teatro Universal, fue el final de Jorge Luis Caputo, un muchacho que después entró a CONICET y es profesor en la facultad, es genio total. Y lo que él hizo fue algo muy interesante. Tomó las 6 unidades que habíamos dictado de la materia, que tenían que ver con el drama moderno, el drama simbolista, la vanguardia histórica, ¿cómo se llama? La posvanguardia, etc. Y diseñó un modelo de espectador complementario con esas poéticas. Y fue muy interesante el final, era interminable el final, pero estuvo tan bueno que no lo quisimos interrumpir. Pero lo que fue haciendo fue justamente
supongamos, ¿qué diseño hacía de un espectador implícito el drama moderno y qué cambios traía el drama simbolista y qué cambios traía las estructuras de la vanguardia histórica y qué cambio traía el realismo crítico dialéctico brechtiano? Por supuesto, esto es mucho, era interminable la cosa, y en un momento le dijimos, bueno, basta, paramos acá, está excelente el final. Pero estaría bueno por ahí que tengan en cuenta esa posibilidad. ¿Puedo compartir pantalla, Natacha? Digamos que el mecanismo sería, digamos, es un mecanismo bastante sencillo de llevar adelante en tanto producción de discurso investigativo, ¿no? Podemos decir que acá lo que ustedes tienen es una selección de los grandes procedimientos del drama moderno. Ustedes saben, le llamamos drama moderno al drama realista de tesis, ¿no? Que es el que encarnaría en su estructura digamos, la mayor complementariedad con ciertos valores que se consolidan en la modernidad, fundamentalmente en el siglo XIX, ¿no? El gran modelo micropoético de este drama moderno sería Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, ¿no? 1879. Entonces, de lo que se trataría es de, en principio, caracterizar los principales rasgos de esa poética y pensar cómo esos rasgos están determinando un determinado comportamiento en la expectación. Por ejemplo, si nosotros nos detenemos en el concepto de drama moderno, en la columna del drama moderno, y pensamos la idea de realismo, una muy buena pregunta sería, ¿qué espectador diseña el realismo? ¿No? ¿Qué espectador implícito diseña el realismo? Porque estaríamos diciendo que es un espectador que acepta, digamos, determinado sistema de convenciones, y esa aceptación le implica comportarse en términos receptivos con determinados pactos, ¿no? Por ejemplo, el pacto mimético que nos pide el realismo implicaría esta idea de la ilusión de contigüidad entre la escena y la empiria real. ¿Qué quiere decir esto en términos de expectación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la verosimilitud se identifica con la verdad. ¿Qué implica en las operaciones de un espectador esa idea, ¿no? Entonces, el procedimiento metodológico sería describir los fundamentos de una poética abstracta y luego pensar en el diseño que esos procedimientos están determinando en la expectación. Por ejemplo, ¿qué implica en los comportamientos de la expectación aceptar el concepto de drama absoluto que propone Hegel, ¿no? Esta idea de, digamos, una realidad teatral que pareciera ser autosuficiente, que no parece estar conectada con los términos de su enunciación, ¿no? Y que genera la ilusión de un mundo separado del convivio. ¿Qué le estoy pidiendo al espectador que haga si le estoy proponiendo que acepte el concepto de drama absoluto? Fíjense que esta idea nosotros no la hemos desarrollado mucho. Aceptamos que el drama moderno le pide al espectador que acepte un pacto de verosimilitud, un pacto de mímesis, pero no entendemos exactamente desde el ángulo de la expectación qué es lo que se debería hacer para establecer este juego con la poética, ¿no? O por ejemplo, digamos, ¿qué implica para un espectador la idea de comunicación? Digamos, si yo sé que voy a trabajar en lo que serían los grandes nuevos procedimientos del drama moderno, la idea de una tesis. ¿Qué implica que hay una tesis?
digamos, ¿dónde se lee la tesis? ¿Cómo se lee la tesis? Un espectador, vos le decís, ¿te diste cuenta de la tesis? Bueno, ¿y dónde la observas? ¿En el discurso implícito? ¿En el discurso explícito? ¿A través de las palabras del personaje delegado? ¿La observás también en una complementariedad con una red simbólica? ¿No? Digamos, ¿qué implicaría la idea de un espectador voluntario del realismo? ¿No? Digamos, sería un espectador que sale de ver un espectáculo de tesis y se lleva con él la tesis para pensarla y para llevarla al orden social, digamos. Entonces, me parece que estamos ante estamos ante un diseño muy interesante del que hemos hablado muy poco, y que tenemos que estudiar seriamente, que sería las poéticas diseñan modelos de expectación, ¿no? Y la mejor manera de entender cómo diseñan esos modelos de expectación es preguntándole a cada uno de los ángulos procedimentales qué le están pidiendo a la figura del espectador en su diseño. Creo que esto no sería exactamente lo que hace Catherine Boucault con su artículo, que no sé si lo recibieron, el resumen que hizo Natacha del artículo de Catherine Boucault, porque fíjense que Catherine Boucault lo que va a hacer es dar un paso más, digamos, más avanzado, y es trabajar con un plano puramente teórico. Nosotros ya no hablaríamos de el diseño de una poética implícita del espectador, sino que hablaríamos de una poética abstracta, ¿no? Esa poética abstracta implicaría, digamos, desligarnos de los casos, desligarnos de los casos concretos y construir un modelo, digamos, teórico absolutamente inteligible en términos de consistencia, de pertinencia, pero no necesariamente vinculado a las prácticas concretas. En ese aspecto, creo que sería muy interesante, por ejemplo, trabajar para el diseño de un espectador implícito, el plano de la relación entre una micropoética y una poética abstracta, y luego, digamos, para el plano específicamente de la poética abstracta, digamos, de lo que llamaríamos un espectador abstracto, trabajar directamente la consistencia de una teoría como es la que propone Boucault o la que propone Rancière o la que propone Helga Finta cuando habla de lo que sería el espectador de Antonin Artaud. Bueno, hay varios trabajos, digamos, no sé si se entiende la diferencia, ¿no? En el caso del espectador implícito, nosotros estaríamos todo el tiempo remitiendo a casos concretos de, digamos, de micropoéticas en relación a las poéticas abstractas. En cambio, si hablamos de un espectador abstracto, ya lo que nos interesa es la pura construcción abstracta que realiza Boucault, que realiza Aristóteles, que realiza Rancière, Helga Finta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quedó más o menos claro esta cuestión? Yo creo que acá tenemos un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, si leemos Los ciegos de Maeterlinck y lo ponemos en relación con la poética abstracta del simbolismo, ¿no? Justamente para poder inteligir mecanismos y singularidades de lo micropoético, la gran pregunta sería, ¿qué diseño genera de espectador implícito Los ciegos, ¿no? Y al mismo tiempo podríamos trabajar sobre un eje comparatista que es, veamos el diseño de espectador implícito que realiza Casa de Muñecas en relación a el modelo de la poética abstracta del drama moderno y que realiza Los ciegos en relación al modelo de poética abstracta del simbolismo, ¿no? Y ver, por ejemplo, relaciones y diferencias, ¿no?
un ejemplo interesantísimo, la idea de pacto mimético, cómo cambia la idea de pacto mimético, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo al espectador de Los Ciegos que haga con el pacto mimético y qué le estoy pidiendo al espectador de Casa de Muñecas que haga con el pacto mimético, ¿no? Bueno, como verán, hay muchas perspectivas para trabajar. Yo creo que el camino tiene que ser desde lo autobiográfico. O sea, a mí me gusta mucho esto, me interesa esto y voy a buscar por este lado, ¿no? Supongamos, a mí me delira el teatro de Tato Pavlovsky, bueno, voy a pensar algo. Por ejemplo, voy a estudiar la imagen del espectador en los ensayos de Tato Pavlovsky. O voy a pensar el modelo de espectador que diseña Martin Esslin del Teatro del Absurdo, en su famoso libro del Teatro del Absurdo, y lo voy a confrontar con la espera trágica de Tato Pavlovsky, ¿no? Bueno, estamos como inaugurando un ángulo, digamos, ¿no? Un ángulo de mirada que es muy productivo porque además hay digamos, hay muy poca cosa hecha, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, observación? También como eje de trabajo, a mí me gusta mucho contrastar el espectador que diseña la poética con el espectador real, ¿no? Eso es, creo que un trabajo bien interesante que también se puede hacer en términos históricos, ¿no? Digo, tranquilamente nosotros podríamos tomar Ubu Rey, ver los metatextos de Yarry y después ver los testimonios de recepción de las 2-3 puestas que hubo de Ubu, por ejemplo, y contrastar el diseño de espectador que hace Yarry y el comportamiento del espectador real o el testimonio del espectador real, ¿no? Ese trabajo comparado entre espectadores en vínculo a una poética o a una micropoética, también tranquilamente puede ser un eje de análisis. Está buenísimo, Natacha, y por supuesto también habilitarse en la autoobservación, ¿eh? Acuérdense que para nosotros muy importante este tema, ¿no? Así como hablamos del artista investigador, está el espectador investigador, ¿no? Que es el que se autoobserva y reflexiona sobre su praxis. Creo que esto apareció todo el tiempo en el seminario, ¿no? Por ejemplo, creo que el otro día hablábamos mucho de la diferencia que a uno le implicaba estar viendo teatro en territorio o estar relacionándose con una pantalla, ¿no? Desde su casa, ¿no? Creo que ahí también habilitamos un tema bien interesante que sería una filosofía de la praxis del espectador como laboratorio de autoobservación, ¿no? Bueno, hay muchas líneas, así que si tienen ganas, la próxima lo que podemos hacer es pelotear un poquitito también sobre los temas que ustedes traigan y ver cómo los encaminamos. Les cuento un poquito lo de la escuela de hoy, lo que esperemos que pase, digamos. En principio, hoy vamos a tener primero a Matías Umpierres desde España. Matías Umpierres está estrenando en España, ya lo presentó en distintas ciudades de Europa, el episodio número 1 del Museo de la Ficción. Es un espectáculo transdisciplinar. No sé si lo conocen a Matías, es un argentino que está trabajando en Europa hace muchos años y que es el que hizo en Buenos Aires Distancia, un espectáculo digamos, de liminalidad entre convivio y tecnovivio, muy interesante. 4 actrices que transmitían por streaming, digamos, charlando con sus novios a distancia, etcétera. Si tienen ganas, el espectáculo está colgado en la web, lo pueden ver, muy, muy valioso. Yo le dediqué un capítulo en Filosofía del Teatro 3, me parece. Después va a estar Raúl Lavie, que vamos a estar charlando con él sobre, a ver, la verdad que no sé de qué vamos a hablar, porque Raúl Lavie es como un monumento nacional, laburó con
con Piazzolla, laburó, no sé, en todo, estuvo en todo y realmente es uno de los más grandes actores argentinos, además de ser un increíble cantante. Así que si ustedes me preguntan de qué vamos a hablar, no tengo idea, porque lo vamos a ir llevando sobre, bueno, sobre el Hombre de la Mancha vamos a hablar, porque ustedes recuerdan que por ese espectáculo donde hizo 3 personajes, que fue una suerte de consagración, digamos, como uno de los más grandes teatreros argentinos. Luego va a estar Ivana Rossi, que es una gran actriz y cantante, no sé si la pudieron ver en Forever Young, en Boccaccio di Cardenale, es una gran especialista en teatro musical, notable actriz, notable, una gran cantante. Uno de sus espectáculos más hermosos fue Mina, ¿qué cosas hay? Y por otro lado, hizo también el espectáculo de Rita Pavone, Boccaccio di Cardenale, excelente realmente. Bueno, ella viene por la misma razón por la que está Raúl Lavie, que es por el espectáculo Te aconsejo que me olvides, ¿no? El espectáculo de Betty Gambartes. Bueno, y en el cierre va a estar con nosotros Ana María Bovo, que es, ustedes saben, una gran narradora oral, una gran especialista en teatro del relato. Ella dio ayer una masterclass fabulosa, realmente, una mezcla rara de clase con espectáculo, y yo hice un libro con ella hace unos años, Narrar Oficio Trémulo, un libro de entrevistas, que la verdad me encanta haberlo hecho, y en principio vamos a hablar con ella sobre este tema de la narración y del teatro del relato y, digamos, y las características que tendría la práctica de la relación con la literatura. Como verán, cada loco con su tema, ¿no? Matías Umpierres, artista transdisciplinar, Raúl Lavie, Gloria Viva, que no sé de qué vamos a hablar, Ivana Rossi, teatro musical, y Ana Bovo, teatro del relato. Esto es el mejor retrato de lo que para mí tiene que ser una escuela de espectadores, ¿no? Que es esta idea de la experiencia de la diversidad, de la multiplicidad, el no quedarse con una única idea de las cosas, sino poder inteligir la multiplicidad de un campo teatral. No sé si hay alguna observación, alguien quiere decir algo, si no ya cortaríamos porque ya tenemos que ir entrando a la escuela. Estamos más o menos. Yo no estoy. Lo único, algún día te voy a preguntar igual cómo organizás un poco todo, porque es verdad, son como un montón de artistas y no sé si lo van intercalando, si depende cómo los consiguen o no sé, debe haber un montón de cosas ahí de cómo planifican. Hacemos surf, o sea, nos montamos sobre la ola, trabajamos sobre la ola del momento y por supuesto nos lleva mucha producción. No les puedo explicar lo que nos costó conseguir a Raúl Lavie. Algún día, si quieren, les cuento, y hasta que yo no lo vea, no lo creo. Es decir, hasta que aparezca, no lo creo, porque eso es realmente una figura muy difícil. Y además un tipo grande ya. Pero bueno, la conseguimos a Borges, a Graciela Borges, a Susana Rinaldi. Es cuestión de digamos, de empeñarse, ¿no, Natacha, en la cosa y se logra. Sí, sí, bueno. Además, esto que hablábamos de, bueno, si quieres andar, no, pero esto de las relaciones amorosas, chao Jorge, esto que hablábamos de las relaciones amorosas se van estableciendo con los artistas y la organización de las escuelas también, digo, es para todos lados las relaciones amorosas que se arman, y así como a nosotros nos encanta que estén, a ellos les encanta estar. Nosotros vamos a hacer ahora, pasado mañana, el miércoles, en la Cátedra de Historia del Teatro, no es exactamente Escuela de Espectadores, ¿no? Pero vamos a tener una clase abierta con Gonzalo de María, porque estamos laburando Siglo de Oro Español, y a Gonzalo le tuve que escribir un mail y decirle, che, ¿te querés venir a hablar de Siglo de Oro Trans? Sí, ¿cómo no?
me encanta, me prendo en todas, pero porque es un chabón recopado, que sabe un montón y que es increíble, y porque cuando entienden también y conocen la dinámica, Gonzalo ya pasó un montón de veces por la escuela de espectadores, no pasó por la cátedra, pero conoce cómo es la relación y conoce qué es lo que se fomenta y lo que se genera a través del intercambio. Entonces, ahí también aparece ese boca en boca. Vieron que lo dijo Ana María Picchio en la reunión en la cual ella estuvo en relación a Orozco. Pero lo que dijo de Orozco vale lo mismo para la organización de las escuelas, ¿no? ¿Cómo no le voy a dar pelota a Orozco si hace 10 años que viene haciendo el Festival Shakespeare, si me propuso este texto tan hermoso, si estas compañeras que han trabajado con él han quedado tan contentas? Eso también, digo, las relaciones se construyen y no son solamente con los espectadores, son también con los artistas. Así que bueno, eso, el afecto circula en todos los integrantes. Y bueno. Eso se nota en la escuela. O sea, se nota que hay artistas que ya hace bastante que vienen y participan y que incluso dicen, bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo podemos organizar otra? Hoy por ahí nos quedamos cortos, la próxima la seguimos, como que hay algo de ese vínculo que se nota que está instalado. Sí, sí, sí. Es que el eje, de verdad, el eje es la hospitalidad. Con el eje de la hospitalidad se organiza, creo yo, cualquier relación de estas características, ¿no? Así que mientras eso funcione, el resto se encausa, digamos. Bueno, ahora sí suspendemos, así puedo poner a grabar esto, que prometo que no se perderá. Natacha, una sola preguntita. Sí, Maru. Dijo Dubati que habías hecho un resumen y no sé si yo lo recibí o está en el campus. No lo vi. Ficha. Sí, es la ficha que dice espectador postdramático o postmoderno, no me acuerdo. Creo que es la ficha. Perdón. No, es que no me está avisando el campus que hay alguna comunicación nueva, entonces ahora entro. Gracias. Bueno. Listo. Nos vemos en medio segundo. Hasta luego. Chaucito. Chao, gracias. Nos vemos, hasta luego.